Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas por venir esta tarde. De verdad que es un gran privilegio para mí estar platicando un poco de mi obra, de mis procesos. Y pues también quiero agradecer muchísimo pues al Centro Cultural, que la verdad no lo conocía. Estoy muy sorprendida del lugar tan increíble que es, de cómo gestionaron toda esta exposición. Y bueno, para mí también es un gran honor exponer con grandes artistas. La charla de esta tarde va dirigida hacia algo que para mí es muy importante, que es cómo complementar, digamos, nuestra formación como artistas con unas bases técnicas pictóricas, ¿no? La tradición pictórica y cómo entendernos como artistas contemporáneas o artistas contemporáneos. Entonces, quiero platicarles un poquito de mi proceso, de mi trayectoria, es mi punto de vista en el tema y pues me va a alegrar mucho compartirlo con ustedes, ¿no? Y bueno, también algo que quisiera mencionar es que me gusta mucho el nombre de la exposición, que se llama Sororidad, ¿no? Significa hermana carnal. Y es algo que se me hace sumamente importante en términos de cómo crear esta red, estos lazos entre mujeres, entre personas también y entre artistas, para que juntas pues todas las voces puedan sonar más fuertes. Entonces ahora sí, pasamos a la diapositiva. Y bueno, ¿cómo empezar, no? Yo dije, ¿cómo voy a empezar esta charla? Quise empezar pues siempre agradeciendo a nuestras antecesoras, ¿no? Realmente en las artes en general siempre tenemos antecedentes, personas que han hecho cosas antes que nosotros y nosotras. Entonces, siempre hay ciertas influencias, ¿no? En su trabajo, de cómo permea su trabajo y de cómo van abriendo también el camino para que nosotras podamos estar aquí, nosotros también. Entonces, hice una pequeña selección porque, como verán, hay muchísimas artistas mujeres en la historia del arte, simplemente para compartirles algunas artistas. En este caso son dos artistas mexicanas, ¿no? Carlota Camacho, Nahui Olin, de pues, dos épocas bastante diferentes y con técnicas diferentes y estilos diferentes, pero que igual comunican muchísimas cosas, ¿no? La siguiente, por favor. Por otro lado, eso, bueno, fue en México, ¿no? Por otro lado, quisiera compartirles dos imágenes de dos artistas que fueron de las primeras mujeres que entraron a una academia de arte en Europa, ¿no? De hecho, Carlota Camacho fue de las primeras que entró aquí a la Academia de San Carlos, y Sofonisba y Artemisia son pintoras de 1500 que entraron a la Academia de Artes en Italia. Y bueno, muchas gracias. Y creo que es muy importante tomar en cuenta que pues artistas mujeres pues siempre ha habido, ¿no? Por algunas razones de repente tenemos más documentos de unas que de otras, pero es importante siempre tomar eso en cuenta. Y dos autores, en este caso son dos pintoras chilenas, también como haciendo un poco de homenaje a las pintoras latinoamericanas, que también, digo, yo no soy investigadora de historia del arte, pero empiezas a buscar y hay muchísimas artistas increíbles. Entonces, pues nada, es importante contemplar un poco del pasado para saber pues por dónde estamos, ¿no? Dónde estamos paradas en este momento. En este caso, Aurora y Magdalena son dos hermanas que se distinguieron muchísimo, también estuvieron en academias de artes y son del año justamente de 1800, o sea, de finales de 1800 ambas. Entonces, para mí, siempre en mi proceso he tratado de mirar a la historia del arte, pero también a las artistas, los artistas que están haciendo cosas ahorita, ¿no? Creo que eso siempre es muy importante, como artista siempre estar como indagando, ¿no? Indagando en el presente y también en el pasado. Entonces, bueno, esa soy yo y quiero pues platicarles un poquito de cómo he evolucionado como artista en estos últimos años.
Entonces, como bien mencionaron, yo estudié diseño y comunicación visual en la UNAM, me interesaba mucho el cine, la pintura, todavía no sabía bien hacia dónde quería ir y fue hasta que empecé a pintar que dije, ay, era por ahí, pero estoy estudiando diseño. Entonces, realmente empecé a complementar mi formación con múltiples talleres y es ahí donde descubrí mucho sobre técnicas y materiales. Entonces, mucho de la tradición pictórica y académica, ¿no? Viene del mismo entendimiento de que estamos creando algo desde cero con los materiales que tenemos a nuestro alcance. Entonces, en la pintura y en las artes visuales es nuestro instrumento el material, así como para algún músico, no sé, el piano va a ser su instrumento, para nosotros y nosotras es la pintura, los pigmentos, el aceite, la tela, ¿no? Entonces realmente ha sido un proceso muy importante para mí comprenderlo a profundidad, porque es así como podemos poder manipularlo y poder expresar lo que queremos. Ese es nuestro objetivo final, expresarnos, plasmar nuestras ideas, ya sean figurativas, abstractas, como vengan en nuestras imágenes cerebrales, las queremos plasmar. Entonces, siempre he tratado de indagar en cómo funciona, porque por más que ya llevo pues varios años pintando, uno sigue descubriendo muchísimas cosas sobre los materiales. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, justamente comencé mi formación en una escuela que de hecho está en el Estado de México, que se llama Teta Mayo, y ahí comencé a indagar todo lo que tiene que ver con estos procesos, ¿no? O sea, realmente te das cuenta que son procesos como si fuera alquimia, ¿no? Como si fuera recetas de cocina también, o sea, es una cosa muy, muy mágica que ha influenciado mucho mi obra, mis decisiones artísticas, mis decisiones técnicas, pero para mí todo esto pues sirve como herramienta para una finalidad mayor, ¿no? Que es como concretar la idea que tenemos. Entonces creo que eso es algo justo en lo que quiero hacer énfasis en mi plática el día de hoy, cómo esta formación nos puede ayudar y a entender también nuestros procesos e indagar como en las ideas que tenemos y poderlas plasmar en nuestro contexto. Entonces, la que sigue. Aquí podemos ver algunas imágenes de los pigmentos. Una vez que uno entra en esto, ya no puede salir. Es realmente algo muy, muy, muy adictivo. O sea, entender que cada pigmento tiene una personalidad, una forma de plasmarse sobre el lienzo. Si han tenido de repente la oportunidad de pintar, quizá han experimentado algo similar o si hacen alguna otra disciplina artística, pero realmente cuanto más conoces de esto, pues te das cuenta que un azul es muy diferente a otro azul, ¿no? Y eso nos da como una gama muy amplia de notas musicales para componer algo. Entonces, creo que eso ha sido algo muy, muy rico en mi formación, poder indagar en estos procesos artísticos, y es así como empecé. Realmente tratando de entender los materiales, luchando contra ellos, tratando que no se te caiga el cuadro, ¿no? Porque luego si ya le haces algún error químico, pues ya no funciona, ¿no? La parte mágica de entender el material, ¿no? Entonces, creo que muchas veces en este mundo, como nos manejamos, de que todo ya está en las tiendas, ¿no? O sea, pensamos que tenemos que comprar ciertos materiales en Lumen, ¿no? O en una papelería o cosas así. Y te das cuenta de que no, de que tú los puedes producir, de que tú no te tienes que quedar simplemente con lo que el mercado te ofrece, sino que tú puedes generar todo pues desde cero. Y digo, tampoco es la idea de fabricar nuestros óleos artesanalmente, color por color, porque pues también quitaría muchísimo tiempo, pero sí es importante entender el proceso como para poder llegar a un resultado más como lo esperamos. Y bueno, les quise compartir un poco de mis trabajos anteriores.
realmente todas las ideas que tenían venían con respecto a muchas simbologías, ¿no? A cómo también trabajar la imagen. Por ejemplo, esta pues o sea, tiene una referencia fotográfica evidente porque es una imagen como en negativo. Entonces, ¿cómo pintar algo de una fotografía? Eso también lo voy a estar platicando porque me interesa mucho la relación de la fotografía y la pintura y cómo van dialogando. Históricamente también ha sido pues todo un tema, ¿no? Porque ha sido como una relación como codependiente y donde se han influenciado mucho ambas, ¿no? Y creo que es una sinergia muy padre también que se puede generar y un diálogo precisamente. Y bueno, utilizaba muchos símbolos, en este caso como el pez, hacia como una cuestión como a lo mejor espiritual o que tiene que ver con la vida, entonces, y las emociones. Entonces, bueno, esos son trabajos anteriores, pero se los quería compartir, que hice hace ya bastante tiempo. Y algunos de mis dibujos. Creo que también siempre he tenido un interés muy grande en la figura humana, en cómo poder entender el cuerpo, la anatomía, ¿no? Y creo que justamente estos dos cuestionamientos de entender los materiales y por otro lado entender nuestro proceso artístico y entender pues cómo observar la realidad es lo que me ha llevado a estudiar enormemente estos temas, ¿no? Entonces siempre tuve como mucha hambre de conocer, de poder plasmar el cuerpo humano, de entender la estructura y cómo crear algo tridimensional en 2 dimensiones, ¿no? Que eso creo que también es parte del encanto y de la magia, que empiezas a trabajar y pues es algo bidimensional y de repente se transforma en algo tridimensional. Entonces eso me motiva mucho a seguir trabajando. Entonces la siguiente, creo que aquí también tengo otros dibujos anteriores, son dibujos al carbón, que justamente buscan este entendimiento anatómico de la forma humana. Pasamos al siguiente. Entonces fue cuando viajé a la Academia de Nueva York a estudiar una maestría en pintura, me especialicé en pintura y ahí pude estudiar muchísimo de muchas cosas. Realmente, sorpresivamente, la parte de los materiales que venía buscando tal vez no estaba tan desarrollada en el lugar donde estaba estudiando. De repente pues platico con otras colegas, por ejemplo, ¿no? Que pues a lo mejor otras colegas han estudiado otros procesos y pues hay un intercambio, ¿no? O sea, en esta idea justamente de sororidad entre artistas, pues no se debe de quedar solamente en la exposición, por supuesto, tiene que haber como un intercambio en nuestras vidas y pues siempre estamos hablando de estos procesos y qué materiales usamos y cómo nos entendemos. Entonces, justamente yo le comentaba, ¿no? Pues la parte de los materiales la he desarrollado muchísimo más aquí que en Estados Unidos y a lo mejor allá tienen otro método, entonces siempre es como muy importante entender estos procesos e ir sumando, ¿no? O sea, uno va aprendiendo de distintos artistas y al final como que creamos algo propio de todo lo que logramos entender de estos procesos. Entonces, pues estudié mucho dibujo académico. Creo que justamente ahí es donde tuve muchas herramientas para desarrollar esta hambre que tenía de conocer y además mucho de la filosofía de lo que es el dibujo académico, pues es trabajar mucho del natural. Entonces sí he tenido pues esa experiencia de estar trabajando mucho del natural, de estar viendo y observando y es curioso que pues he dado clases, ahorita platicaré de eso, pero cuando mis estudiantes llegan y me dicen ¿cómo dibujas una mano, no? O ¿cómo dibujas un ojo? Y de repente es decir, bueno, entre más observas algo, más abstracto se vuelve y curiosamente más realista se vuelve también, porque así como en la vida, cuando uno tiene un prejuicio de cómo deben de ser las cosas, es cuando nos limitamos. Y a mí me gusta pensar eso, que no solamente es una filosofía en el dibujo, sino que es una filosofía de la vida misma, ¿no? Todos podemos tener y todas muchas ideas en
en la cabeza de cómo se deben de ver las cosas, ¿no? Yo puedo decir, es que un ojo es así, ¿no? Pero es la idea que nosotros tenemos de lo que debería de ser un ojo. Cuando realmente lo observas, dices, tal vez no es como lo pensaba. Entonces creo que también, curiosamente, de aprender mucho dibujo, uno también puede aprender mucho también de nuestro entorno, ¿no? Y de cómo manejarnos en la vida. Y la siguiente. Y bueno, más ejemplos de dibujo académico. Me gusta mucho justo también pensar cómo se conectan las partes del cuerpo y cómo la línea va a expresar mucho el volumen también, los materiales, ¿no? Si lo hacemos con grafito, con carboncillo, sobre un papel, sobre otro papel, sobre un papel en blanco, entonado. Entonces, realmente el proceso se vuelve muy rico, muy interesante. Entonces, si alguien tiene como interés de pronto en dibujar, pues recomiendo que dibujen su entorno, ¿no? O sea, cosas que están en vivo. Ahora, no siempre tienen que tener a una persona posando, pueden dibujar en todos lados, ¿no? Eso también es como muy importante. Otros retratos. Y bueno, algunos estudios de anatomía. También he tenido la oportunidad de estudiar bastante anatomía, desde la parte estructural, la parte de los músculos, de los huesos, ¿no? Obviamente como artistas no conocemos absolutamente todos los músculos del cuerpo, ¿no? Sino más los superficiales, porque hay muchos que a lo mejor están bastante adentro que tal vez no van a ser tan evidentes al estar dibujando. Pero creo que sí es importante y fue importante para mí en mi formación, como ese entendimiento anatómico para poder lograr dibujar como yo quería hacerlo. Y bueno, aquí ya algunas pinturas también del natural y con procesos pues bastante diferentes. He experimentado también bastantes técnicas y justo, o sea, creo que lo importante de poder entender lo que está alrededor nuestro es que uno vemos muchísimas cosas. De hecho, mis estudiantes de repente me dicen, es que veo muchísimos colores. Pues sí, no tenemos tantos óleos, ¿no? Entonces vemos muchísimo más de lo que podemos plasmar y de lo que puede capturar también una cámara. Entonces eso es algo interesante, que si podemos darnos la oportunidad de trabajar muchas cosas del natural, mejor van a poder interpretar una fotografía y mejor vamos a poder interpretarlo. Porque pues estamos hablando de cómo estas cuestiones técnicas van a permear en nuestro entorno contemporáneo, ¿no? Entonces, pues por eso no tenemos que siempre dibujar a una persona al natural, ¿no? Con cierto tipo de luz, sino que podemos dibujar nuestro contexto, y creo que eso es algo que es muy evidente en esta exposición, que vemos justamente muchas miradas distintas hacia contextos distintos también. Entonces, la técnica aquí nos sirve justo como una herramienta para poder expresar esos contextos. Entonces, aquí hay más retratos de los que hice en esa época. Creo que fue el 2015, 2016, más bien, sí, 2016, 2017 más bien, del 2016. Entonces, estos retratos son de esa época, pues del natural, de cómo iba entendiendo mi entorno y de cómo iba observando. Entonces, creo que también otro de los aprendizajes que nos deja la pintura del natural es realmente observar nuestro entorno, porque muchas veces pues ya estamos también en el celular muchísimo tiempo. Entonces justo a veces podemos dejar de observar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en mi entorno inmediato, y simplemente tener esa curiosidad. Y muchas veces el dibujo y la pintura académica justamente habla de eso, ¿no? De poder observar lo que está pasando alrededor, y te vuelve más consciente también de dónde estás, de qué es lo que estás haciendo, de cómo se ve lo que está alrededor y cómo nos sentimos al respecto. Entonces creo que justamente escuchar todas esas voces es sumamente importante e muy enriquecedor.
Y bueno, también quería platicarles un poco que justo a partir de esta observación de nuestro entorno, pues empezamos a observarnos también a nosotras mismas, a nosotros mismos, y dónde estamos parados y cómo nos entendemos con este entorno. Y justamente creo que eso es algo esencial. Y técnicamente, o sea, digamos, la técnica nos ayuda como herramienta, como lo he mencionado, y por eso de repente he hecho como algunos experimentos también, como por ejemplo pintar sobre un foco, ¿no? Usar soportes diferentes. Aquí podemos ver ahí una especie de llanta, por ejemplo, aquí en la exposición, o sea, podemos ver también muchas salidas a darle la vuelta, ¿no? O sea, por eso creo que también es interesante explorar los materiales, porque también las ideas que a veces tenemos de cómo deben de ser las cosas, pues se pueden romper definitivamente. Entonces, aquí algunas obras que hice con alguna exploración visual, por ejemplo, ¿no? O sea, como deconstruir la forma, hacer más manchas, tener algo más abstracto versus algo más figurativo, y cómo toda esta experimentación, digo, no sé si aquí en el público haya personas que justamente tengan mucha curiosidad de dedicarse al arte o de estar haciendo esa exploración, o simplemente les guste apreciarlo, pero justamente esa experimentación creo que es esencial en cualquier proceso. Y si es el caso de apreciar el arte, pues hacernos preguntas del por qué se ve así una obra o por qué se ve de esta otra forma. Entonces podemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué esta artista decidió borrar un poco las caras, ¿no? ¿Por qué esta artista hizo mucha definición? Entonces, digo, no es que haya una respuesta correcta, así de, Palomita, esto es correcto, pero nos empieza a hacer como cuestionar el porqué técnico, pero también el porqué conceptual. Entonces creo que eso es algo muy rico cuando estamos viendo una obra de arte. Entonces pues podemos luego recorrer la exposición y también haciéndonos como estas preguntas, ¿no? De qué técnica vemos, cómo lo estamos entendiendo, qué experimento pudo haber querido hacer la artista en este caso, ¿no? Y creo que eso pues nos enriquece también la lectura misma de las obras. Y pues como artistas esto pues nos va a ayudar a tener mejores herramientas de expresión. Entonces aquí algunas otras obras diversas de esa época. Y otra cosa que justamente también por eso empecé hablando un poquito como de nuestro pasado histórico en las artes visuales y en la pintura específicamente, es que yo, por ejemplo, durante mucho tiempo no me interesaba copiar obras hechas en el pasado, ¿no? Yo decía, bueno, pues ya están en el pasado, pero indagando justo en la historia, al menos occidental, de las artes visuales, o sea, realmente muchísimos y muchísimas artistas han aprendido como copiando algunas obras del pasado, ¿no? Entonces me di a la tarea de experimentar un poco ese proceso y he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, es realmente tener un diálogo con las artistas que estamos emulando. Al entrar en la exposición, platicando justamente con organizadores de esta maravillosa exposición, hablábamos de que muchas veces algunos artistas, aunque no estén en nuestro tiempo, podemos tener un diálogo con ellos y con ellas, ¿no? Así como aquí hay muchos artistas de distintos momentos históricos. Entonces, como artistas, nosotros podemos tener un diálogo, por ejemplo, reproduciendo alguna de las obras, y eso te acerca mucho a cómo fue construida, cómo fue hecha, a cómo a lo mejor hasta pues empiezas a leer un poco de la biografía del artista o del artista y empiezas a aprender muchísimo, o sea, te empieza a enriquecer no solamente técnicamente, sino justamente conceptualmente, qué es lo que estaba pasando, por qué esta pintura fue importante en la historia del arte, qué representaba, ¿no? Entonces,
creo que en esa idea es muy bueno como artistas pues poder darnos esa oportunidad y yo lo he hecho bastante, muchas veces en talleres, muchas veces también por mi cuenta, pero creo que he aprendido mucho de ese proceso y justo buscar a estas artistas que te gusten, ¿no? O sea, y realmente decir, no, pues yo quiero aprender cómo se hizo esta obra, ¿no? O de este artista. Entonces creo que eso es algo también que ha sido muy enriquecedor en mi proceso. Regresando a México, justamente me he dedicado a la docencia, ¿no? en distintos lugares. Durante un tiempo tuve una escuela de pintura, ahorita tengo un taller más pequeño y pues me he enfrentado como a dar clases en universidades, a dar clases ahora hasta en preparatorias, lo cual ha sido sumamente distinto y también muy enriquecedor y bastante diferente. Entonces, creo que eso también me ha ayudado mucho a comprender las inquietudes de las personas al respecto de la pintura y de la pintura figurativa y pues justamente a tratar de ayudarles a que encuentren su propia voz, porque creo que eso es algo que para mí es sumamente importante. Como lo he mencionado tal vez ya varias veces durante la plática, pero no quedarnos nada más con, ok, ya soy muy buena técnicamente o ya he dominado esto, no, o sea, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a encontrar tu propia voz y de qué quieres hablar, ¿no? Y lo cual es a veces mucho más difícil que aprender a pintar. Entonces, ese proceso, pues justamente no olvidar quiénes nos anteceden, ¿no? O sea, qué queremos emular, quiénes nos están inspirando. Entonces, creo que por eso justamente el título de la plática, ¿no? Cómo entender estas tradiciones pictóricas y cómo podemos abrazarlas y cómo podemos volverlas parte de nuestra obra. Y creo que por eso también vale la pena venir a los museos, ¿no? Y el poder ver las obras en este caso de muchas artistas de distintos tiempos. Y tú puedes enriquecerte de cada una de estas obras. Entonces creo que eso es algo importante. Si quieres pasamos a la que sigue. Y justo cómo ir entendiendo el proceso pictórico aquí, dando clases con cubrebocas, que también fue un reto interesante, pero sí, creo que siempre teniendo en cuenta como las necesidades personales de cada quien, porque no se trata de crear un estándar y decir, bueno, todos vamos a pintar igual y vamos a hablar de lo mismo. Por eso creo que también el título de esta exposición, de hablar de otras miradas, ¿no? De la otra mirada, tiene que ver con que cada mirada va a ser valiosa y va a ser válida y va a ser importante. Entonces creo que hay que prestar atención a pues, la mirada que cada quien va a tener con respecto a eso, y creo que mi labor como docente también es entender ese proceso personal de cada quien. Yo platico mucho con mis estudiantes y decir, o sea, ¿qué te interesa? ¿Cómo te interesa? ¿Cómo quieres que se vea? O sea, hay gente que quiere cosas completamente opuestas y es completamente válido. Creo que aquí, bueno, las clases en línea también, estos dos últimos años, creo que es importante también tener esta conciencia de todo lo que se está generando y usar el celular finalmente como una herramienta que también puede ser muy padre, que también podemos encontrar artistas que están haciendo cosas increíbles al otro lado del mundo, o tal vez alguien que está súper cerca de ti que no sabías que estaba ahí, ¿no? Y puedes encontrarla o encontrarlo. Entonces, creo que eso es algo que también podemos sacar provecho, y pues esta forma nueva de comunicar nuestras cosas, porque en estos tiempos uno como artista pues no solamente es artista, sino eres tú gestor, puede ser también mercadotecnia, diseñadora, de todo, ¿no? O sea, somos medio todólogas y todólogos. Entonces, sí, definitivamente también sacarle el jugo a lo que puede ofrecer el mundo virtual, y en este caso, por ejemplo, poder impartir talleres a personas que están pues lejos, ¿no? O sea, creo que eso es algo bastante bueno.
Y bueno, la última imagen de mis talleres. Y bueno, ya quería hablar un poquito más de las obras que dieron camino un poco a las obras que están aquí, y ya les estaré platicando un poco de las obras que están aquí y también cómo han influenciado en mis obras más recientes. Justamente regresando de Estados Unidos, que estuve 2 años fuera, comienzo justamente a enamorarme otra vez de la Ciudad de México y de estos procesos justamente de muchos y muchas artistas de pintar al aire libre, ¿no? De pensar en pintar lo que justamente está en nuestro contexto, en nuestra realidad, lo que vemos fuera, ¿no? Durante este tiempo tuve mi taller en el centro histórico, ¿no? Entonces creo que había muchas cosas que estaban pasando, justamente pensando en lo que veníamos platicando de poder observar lo que hay alrededor. Pues había muchos momentos que me parecían poéticos, ¿no? Me llama la atención mucho también el trabajo que se hace en las calles, ¿no? Que lo podemos estar como viendo todo el tiempo, y cómo la urbe misma tiene como muchísima vida y muchas cosas están pasando. Por eso justamente quiero invitarles a que observen un poco el entorno, porque muchas veces pensamos que el arte también solo está en los museos, y pues no, también está en las calles, y bueno, también está el street art, y hay muchas cosas, pero podemos encontrar pues muchas cosas que nos sí, que nos inspiren, que nos muevan, ¿no? Y que está al lado, si tan solo sabemos cómo observarlo. Entonces en este tiempo pues me dediqué mucho a como esta observación, ¿no? A esta observación de lo que hay alrededor, como para poder tratar de entenderlo un poquito más desde mi perspectiva y desde mi punto de vista y desde mi historia personal, ¿no? Entonces pues empecé a desarrollar estas obras. También estaba buscando mucho consolidar un poco como mi técnica, ¿no? Mi proceso. Entonces desarrollé varias obras inspiradas como en estos trabajos que se hacen en las calles y estos momentos que suceden en las calles de la Ciudad de México. Sí, estas obras empezaron a desarrollarse en el 2019. Entonces algunas partes me gustaba dejarlas en una especie de color sepia o como de un tono monocromático, dando a lo mejor un acento de color, ¿no? O sea, también tenía como una investigación estética, que justamente también al observar una obra creo que es importante cuestionar si estamos viendo en las obras que vemos, pues sí, a lo mejor una investigación estética que está teniendo la artista o el artista, y qué es lo que busca. En algunas de estas imágenes aislaba los fondos, por ejemplo, en otras sí había un diálogo de la figura de fondo, o la que vimos en la diapositiva anterior pues estaba toda a color, ¿no? Estas a lo mejor son justo un poquito más monocromáticas. Entonces pues todo tiene que ver como con una experimentación técnica, justo para ver cómo puedo comunicar mejor lo que estoy intentando comunicar. Aquí justamente tengo otras 2 obras de esta serie, ¿no? Entonces creo que disfruté mucho trabajar de esta manera. Algunas cosas sí llegué a hacer algunos estudios en vivo, pero muchas también me facilitaba mucho el proceso fotográfico, ¿no? De tomar algunas imágenes y a veces fusionar algunas fotografías. No es nada más como, ay, bueno, tomé esta imagen y ya, sino que también uno, para empezar, tiene que tomar muchísimas imágenes, y luego uno hace una especie de unión a veces de esas imágenes, a menos de que ya tengas una que te haya gustado muchísimo, pero justamente tiene que ver con cómo generar imágenes, cómo entender las imágenes, cómo leerlas. Entonces creo que también algo muy interesante en la sociedad actual es que siento que tenemos una sobreinformación y una sobreproducción de imágenes, pero muchas veces no sabemos leer imágenes. Nos enseñan en la escuela a leer y a escribir, ¿no? El lenguaje escrito, que a veces se dificulta, ¿no? Porque pues es otra manera, es muy distinto el lenguaje escrito, el lenguaje oral al lenguaje visual. Entonces muchas veces no tenemos el conocimiento de cómo leer las imágenes. Desde la misma
edad de las imágenes y nos dice de qué momento histórico fue hecho, si su material, los símbolos que aparecen, cómo fue hecha, los colores, por qué. Entonces creo que también otro objetivo, por ejemplo, de esta plática es cómo acercarnos también a las obras en los museos o en espacios como que muchas veces justo dices, ay, bueno, pues es que no sé cómo empezar, ¿no? Y una vez a mí me dijeron, no, pues empieza a describir lo que ves primero, ¿no? Entonces, si nos acercamos a una obra es como, a ver, veo, digo, aquí tengo esta enfrente, ¿no? Pero como unos pies de unos maniquís, unas piernas, hay 4, ¿no? Entonces creo que uno puede empezar así y a lo mejor suena un poco como raro, pero realmente te das cuenta es que a veces no observamos realmente lo que hay en la imagen. Entonces, creo que eso también puede ser enriquecedor para ustedes y para todos y todos nosotros y nosotras cuando estamos en un espacio así. Bueno, ya hablamos un poquito de cuestionar la técnica, hablamos un poquito de cuestionar el proceso, las influencias, ¿no? Y cuestionar si hay una experimentación visual. Ya hablamos también un poco del material en el que está hecho, que también no es lo mismo la elección de pintar, justo como les mostré hace ratito, sobre un foco, sobre una especie de llanta, o sobre metal, o sobre tela, ¿no? Entonces, si eso va a ser parte de la obra o no, por ejemplo. Entonces, creo que la primera forma de acercarnos a las obras es pues tratar de describirlas con justamente el lenguaje y también luego cuestionarnos, bueno, ¿qué sentimos? ¿Qué nos dice? Ya hacemos otra lectura también de las obras, ¿no? Entonces creo que eso como artistas también nos lo podemos preguntar, ¿no? Y sobre todo también preguntarle a la gente, bueno, ¿cómo leen nuestras obras? Porque eso también nos enriquece mucho, mucho, mucho. Entonces, sí, todas estas obras, por ejemplo, esta es de una serie un poco distinta en donde trabajé con un colectivo de Xochimilco, porque también tenía como mucho interés como en cómo se están perdiendo los niveles de agua y pues, los lagos y los ríos de la ciudad y específicamente de Xochimilco, ¿no? Entonces, pues me acerqué a un colectivo, fui varias veces a trabajar con ellos, vimos sus métodos de cultivo y muchísimas cosas y justamente me adentré mucho al proceso y en esta serie estaba pues justamente, ¿no? Pedro es un chilampero, toda su familia lleva viviendo ahí durante mucho tiempo y él me decía que en ese río antes podía nadar, ¿no? Y ahorita el nivel del agua pues le llega en las piernas, ¿no? A ver, quizá como a las rodillas. Entonces para mí eso también fue como wow, o sea, como muy, muy impresionante, justamente retomando a cómo entendemos nuestro contexto y nuestra ciudad y a lo mejor yo no vivo en Xochimilco, ¿no? Pero me va a interesar pues porque es parte de nuestra ciudad, es de donde viene mucho del agua, de esos ríos, mucha comida viene de ahí también, ¿no? Entonces creo que es interesante cuestionar el entorno, ¿no? Y así como lo he mencionado quizá varias veces, pero tratar de entenderlo y cómo lo podemos expresar. Y en este caso pues fue en esta serie que, bueno, a lo mejor fue una miniserie porque no fueron tantas obras, pero sí estaba como cuestionándome y expresando pues lo que está pasando, ¿no? Y a lo mejor de algo muy, muy, muy específico estamos hablando de algo global. Entonces creo que también eso es importante porque cada quien puede hablar de su experiencia personal, pero al final es un reflejo que no solamente me está pasando a mí o le está pasando a ella, ¿no? Es un reflejo de algo que está sucediendo en la sociedad y también a nivel mundial, ¿no? La pérdida del agua pues no es nada más en Xochimilco, es en todos lados. Entonces ese creo que es otro poder que tiene el arte, que es poder enfocar algo muy específico y después ampliarlo como a un nivel más global, ¿no? ¿La que sigue? Aquí también otras de las obras, pues sí, de distintos trabajos que se hacen en las calles, ¿no? Me gustó mucho y me llamó la atención cómo transportaba su cabrita en
en la moto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, son momentos que llaman la atención y dices, tengo que pintarlo. No sé muy bien por qué, pero tiene que salir. Entonces, pues genera un diálogo también, ¿no? Y aquí me di cuenta que se generaba un diálogo entre estas dos obras, ¿no? Una persona que está creando música en la calle y una persona que está transportando a un animal, ¿no? Entonces creo que es algo que justo nos tenemos que seguir cuestionando. Y bueno, ahora sí, llego a las obras que decidí presentar para esta exposición, que además siento que fueron un parteaguas en mi proceso, porque de aquí se derivó así como una cadena de eventos muy afortunados, y creo que tiene que ver con que justamente pensando en las calles y todo esto, pues me encontré primero con esta imagen de una persona que vende bebidas en la calle, y por otro lado una modelo de vestidos de 15 años. Y eso justamente o sea, como que inmediatamente algo me hizo clic en la cabeza, ¿no? O sea, como esta idea de, bueno, primero lo poético de ver a alguien vestida así en la calle del centro histórico, ¿no? Donde pasan muchísimos coches, donde hay muchísimo movimiento y muchísimas cosas están sucediendo, pero también me hizo cuestionarme cómo vamos construyendo nuestro paso del tiempo en la sociedad y nuestros rituales que van marcando como, pues sí, el paso de una etapa de la vida a otra, ¿no? Y cómo vamos generando nuestra cultura y nuestra sociedad, porque creo que algo que estaba de alguna manera cuestionando y explorando en estas obras era pues esta identidad cultural de la ciudad, quizá, y en estas imágenes como que empecé a cuestionarme de los actos culturales que justamente nos caracterizan y tienen muchas pues sí, como muchas repercusiones, ¿no? En nosotras y en nosotros, ¿no? Entonces de repente dije, wow, sí, es cierto, o sea, las fiestas de 15 años para las mujeres pues significan muchas cosas, ¿no? Y tienen muchas implicaciones históricas también de cómo son generados estos eventos. Entonces, pues empecé a cuestionar justo de dónde vienen estas ideas y cómo nos construimos nosotros como personas a partir de los eventos sociales de los cuales formamos parte. Porque hay veces en que, sin quererlo o no, como que formamos parte de muchas cosas. Entonces creo que cuestionar y mirarlo con una mirada curiosa también, ¿no? O sea, ¿cómo surgen estas tradiciones? ¿Por qué están ahí? ¿Cómo se desarrollan? Creo que eso pues nos va haciendo entendernos, o sea, como muchísimo mejor como individuos, como sociedad, y podemos también generar pues un cambio positivo, ¿no? O sea, ¿cuáles de estas cosas sí nos funcionan y cuáles tal vez ya no, ¿no? O sea, y como que podemos, por eso la cultura pues va a ser algo vivo que va a estar evolucionando. Entonces creo que estas obras justamente crearon en mí esa idea de desarrollar y de cuestionar y de entender como todos estos momentos en nuestra historia que nos van marcando, ¿no? Entonces, la segunda obra que hice, que es la que está acá, justamente, ¿no? Es una escena bastante similar, en donde está una chica que modela un vestido de 15 años que está en la calle y parada sobre una caja de cartón entregando pues volantes, ¿no? Entonces creo que justo, o sea, me hizo cuestionar mucho la idea de la fiesta de 15 años, ¿no? Los símbolos que aparecen, por qué están ahí, por qué vienen de Europa, cómo la entendimos nosotros aquí en México, ¿no? Y cómo lo entienden en otros países. Entonces creo que justamente estas dos obras buscan como
cuestionar un poco esos momentos y esas situaciones. Y de ahí pues surgió ya como mi obra más reciente que indaga mucho en esos temas. No me quedé nada más en la idea de los 15 años, sino que también lo empecé a abrir en un abanico de momentos, ¿no? Entonces, si quieres, pasamos a la que sigue. Bueno, creo que en el proyector no se ven muy bien las obras, pero digamos que son proyecciones de un pastel de 15 años utilizando un proyector, lo proyecto sobre alguien y eso le tomo fotografías y lo pinto, ¿no? Entonces, pues realmente la idea de todo esto es cómo estos momentos sociales, estos momentos culturales proyectan algo en nuestro inconsciente, en nuestro consciente también, y cómo vamos desarrollando también nuestra identidad a partir de todos estos momentos, ¿no? Entonces aquí son 3 obras, esta es más grande, las otras 2 son más pequeñas, la del medio de hecho fue un estudio para la obra más grande, que justamente habla de eso, ¿no? O sea, como el pastel proyectado y lo que de alguna manera no solamente se queda como en la mente, sino también en el cuerpo, en todo lo que somos. Y sí, creo que están un poquito oscuras en el proyector, pero justamente aquí vemos a una chica que también estoy proyectando una imagen. Aquí ya mi proceso cambió a lo mejor un poquito más. Recuperé muchas fotografías antiguas de distintos tianguis y librerías y todo, y esas fotografías las proyecto en personas, ¿no? Entonces las fotografías muestran eventos quizá como un cumpleaños, ¿no? Como una boda, y cómo son eventos que de alguna manera justo van marcando el tiempo y van proyectando algo sobre quiénes somos, sobre nuestra identidad y todo. Justamente pues es las obras más recientes que acabo de trabajar. Entonces, pues sí, cómo entendemos el pasado, ¿no? Cómo podemos tocarlo de alguna manera, pero pues nunca lo vamos a alcanzar. Realmente todo puede quedar como una proyección de luz que no podemos, que va a ser algo intangible, pero también queda marcado en nuestra mano, ¿no? Que queda marcada en nuestras ideas, y justamente creo que por eso también empecé la plática con la idea del pasado, ¿no? O sea, con cómo el pasado sí se queda en nosotros, y aquí pues utilizo la metáfora de la proyección, ¿no? Como esa idea de cómo se queda plasmado en quiénes somos, ¿no? Bien. Y bueno, aquí ya también las últimas. Creo que esta obra también retoma un poco también la idea de los 15 años. Es justamente una fotografía de una quinceañera que además está al lado de una columna griega que sostiene un jarrón, que es como la tradición, ¿no? Entonces para mí es como simbólico, porque pues hay que cuestionar también estas tradiciones y cuestionar estos pilares que de alguna manera van sosteniendo nuestra sociedad, nuestra cultura. Entonces aquí en este caso la chica tiene una maceta, entonces pues lo utilizo tal vez como símbolo de lo que va a florecer a partir como de ese cuestionamiento hacia lo tradicional también, ¿no? Y no se trata de romper con la tradición, ¿no? Sino entenderla, comprenderla y moldearla. Y ya está, creo que ya, creo que todavía hay unas últimas obras, pero ya son, sí, de las últimas obras que estoy haciendo este juego de proyecciones. Entonces, también juego con la escala, ¿no? de la persona que está ahí, del personaje, y justo cómo podemos entender pues, sí, todos estos momentos del pasado en nuestro presente. Finalmente, ya las últimas 2 obras que les enseño en el día de hoy, y justo es la misma idea de la proyección. Creo que la de la derecha tiene que ver con las generaciones. Entonces, decidí también presentar pues todas estas ideas de la idea del pasado y de las generaciones y todo, porque creo que también tiene que ver mucho con esta muestra, en donde pues
el pasado está ahí presente y justamente esta obra se llama Generaciones, ¿no? Y vemos como dos generaciones distintas, una está proyectada sobre la otra y pues hay un diálogo, ¿no? Hay un diálogo de estas generaciones y hay una influencia y lo podemos ver y lo podemos ver mucho aquí también en la exposición. Entonces, creo que ya la última está vacía. Ay, sí. Entonces, pues ya, nada, muchísimas gracias. Espero que la plática les haya aportado algo en cuanto a cómo acercarse a la muestra, a cómo leer las obras, cómo tal vez cuestionarnos lo que estamos viendo en espacios como este, cómo encontrar el diálogo entre las obras, cómo entender la técnica también, que es importante verla como una herramienta y cómo va a haber esta importancia del pasado en quienes somos también ahorita, más no nos va a definir tampoco, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por todo el día de hoy. Gracias maestra por irnos a hablar un poco de su obra. Y bueno, alguien que tenga alguna pregunta, comentario hacia lo que nos viene a hablar la maestra, también de su obra que tenemos justo ahí atrás. ¿Alguien? Voy hacia allá. Gracias. Bueno, de antemano, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y fíjate que es muy curioso, ahorita que veníamos platicando, pero sobre todo cómo también pudiste hacer y compenetrar a la gente no solo en tu obra, sino en la exposición en general. Creo que el título va muy acorde con todo esto. Mi pregunta es, digo, eres evidentemente muy joven, estamos en una exposición donde hay, prácticamente se le llamaría monstruos sagrados de la pintura, sobre todo a nivel femenino, obviamente por el contexto de la exposición. Mi pregunta es, ¿estás evolucionando constantemente? ¿Sientes que es muy rápido el cómo vas avanzando o tú mismo no lo percibes por esta instancia de quererte manifestar? Esa es una. Y porque, digo, es evidente sí o no, pero estamos tomando mucho y retomando estos hábitos que creo que a veces no es tan sano. Decimos que nueva normalidad. Mi pregunta es si consideras que sería propicio en estos cambios sociales el que no la escuela, porque la escuela a veces lo vemos como una situación de obligación, el que nosotros como parte de una estructura social, padres de familia, tíos, permearan más el arte en los niños, que a su vez obviamente también permearía en nosotros, porque sería ilógico que yo tratase de mostrar o enseñarle matemáticas a un niño cuando yo no entiendo las matemáticas. ¿Crees que esto ayudaría? A ti bueno, evidentemente a ti te ayudó. No conozco un artista que esté pintando con una AK-49 al lado, sino que ¿crees que esto podría beneficiar en toda esta estructura? Definitivamente. O sea, ahorita, bueno, voy a contestar primero la segunda pregunta y luego la primera. Creo que algo que me parece muy, muy interesante es, bueno, primero, ¿qué es la normalidad? Mencionabas como esta nueva normalidad. Bueno, pues, ¿qué es la normalidad? Para empezar, ¿no? O sea, como que no hay una normalidad y creo que a veces decimos, ay, es que lo normal, y bueno, es que lo normal hay un rango y es un rango, bastante amplio, entonces también quitarnos esa idea como de lo que debe ser como más normal, creo que ayuda y definitivamente creo que ayuda mucho, mucho, mucho en la formación infantil acercarse al arte. ¿Por qué? Porque genera otras sensibilidades, o sea, justamente nos vuelve personas más sensibles, no solamente como lo he mencionado, hacia nuestro entorno, sino también a entender qué nos quieren decir las otras personas y cómo nos sentimos con eso y cómo entenderlo. Obviamente, pues a los niños y las niñas se les enseña de una manera pues diferente, tienen distintas formas digamos, de entender una obra, tal vez no van a estar en una plática larguísima, ¿no? Su momento de atención capaz va a ser pequeño, tal vez va a haber mucho más juego, ¿no? Pero yo creo que sí cambia y puede generar algo como muy positivo porque justamente te vuelve más sensible y más abierto o abierta a otras posibilidades, ¿no? Y justamente a entender que no hay una normalidad y que hay una gama de discursos y de voces y de ideas que justamente nos pueden enriquecer, ¿no? O sea, nos pueden enriquecer, nos pueden volver más conscientes, más críticas, más
sí, como al final nos aporta como seres humanos. Entonces yo creo que sí, definitivamente generar espacios de diálogo en museos, en casas de cultura, en la calle, ¿no? O sea, hay mucho arte también que se lleva a las calles, justamente saber que no solamente viene de la escuela, aunque también puede haber muchas cosas que sí, que vienen justo de instituciones y que son muy padres, pero también hay en otros lados, entonces como poder saber buscar esas oportunidades. Y sobre la primera pregunta, creo que sí, sobre todo sí he sentido una evolución bastante rápida, porque además quizás las primeras imágenes sí son del 2015, 2014, no son tan atrás, ¿no? Entonces creo que sí he tenido una evolución rápida justamente por estar estudiando, por estar curioseando en muchas cosas, pero ahorita empiezo a sentir que he experimentado justo varias técnicas, varios caminos, varias cosas, y siento que ya estoy más encaminada sobre el tema que me interesa, que quiero hablar, que justamente viene mucho de estas dos obras. Entonces creo que por eso son importantes para mí. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quisiera pedirle un consejo que es como si fuera para una tercera persona, pero en realidad es para mí. ¿Qué podría hacer una persona que ya ronda más o menos los 30 años y apenas descubre ese interés por la pintura, pero que digamos no tiene ese acceso por economía a estudiar las artes a profundidad y quiere encontrar esa forma de expresión, pero que esta sea auténtica? ¿Qué consejos, qué tips podría darle una persona en esta situación? Bueno, primero es que no importa la edad realmente. Yo conozco muchísimas artistas que empiezan a pintar. Conozco a alguien que a partir de los 30 y bastantes y ahorita le va increíble, ¿no? Entonces definitivamente creo que, y además lo bonito de la pintura para mí es que es un proceso bien largo, ¿no? O sea, podemos pintar pues, toda la vida, ¿no? Entonces definitivamente ese no debe de ser algo como por qué detenernos. Como mencioné yo al principio, no estudié artes visuales y yo decía como, no, ya la regué, ¿no? Así ya fue. Y dices, no, pues no, obviamente no. Puedes encontrar muchísimas formas. Y creo que algo padre es, bueno, primero cuestionar qué técnica o qué imágenes son más de tu gusto, ¿no? O sea, como si, porque por ejemplo, a lo mejor yo puedo hablar de algo figurativo, pero a lo mejor alguien pues, se entiende más con algo abstracto. Y lo que sí puedo decir es que una gran ventaja de Internet ahorita es que está llena de tutoriales, de muchísima información, que de hecho en el 2015 no teníamos. Ahorita todos y todas las artistas estamos tratando de generar tips, contenidos, ¿no? Formas. Entonces, creo que yo he visto muchas personas autodidactas que de hecho ahorita dan clases, que se han formado a partir de ver muchos tutoriales, muchas cosas y consejos increíbles. Yo sigo aprendiendo también de muchos consejos que veo y si investigas, o sea, una parte es como la investigación en Internet, pero también hay mucha investigación que se puede hacer desde los libros también, ¿no? O sea, encontrar bibliotecas y justamente venir a lugares como este y poder ver mucho arte. O sea, creo que eso ayuda mucho, que te digo, afortunadamente en nuestros teléfonos podemos estar viendo bastante, pero creo que lo más importante de todo es pintar mucho y trabajar mucho o dibujar mucho. Entonces, encontrar la forma. Yo sé que muchas veces hay trabajo, ¿no? O sea, trabajas todo el día y son pocos los espacios, pero siempre buscar ese espacio. Creo que encontrar un espacio sagrado de decir, esta hora, de tal hora a tal hora, una hora. O a lo mejor vas a decir, no, pues a lo mejor el sábado puedo pintar 3 horas. Entonces, realmente el hecho de trabajar, porque hay veces hay también quien toma miles de cursos, miles de talleres y no trabaja, ¿no? No pintas, y si no pintas, pues no vas a tener la obra que mostrar, que compartir. Entonces creo que definitivamente ese es el número 1. O
O sea, y justo no tener esta idea del preciosismo de esta obra ya tiene que quedar y debe de ser la mejor obra del mundo, sino al contrario, ¿no? Hacer una y otra y otra y otra y otra. Y después de hacer muchas obras que ya empiezas a ver, ay, pues he hecho todas estas obras, pues justamente es cuando pues las puertas también se empiezan a abrir y uno tiene que buscarlas. Definitivamente uno tiene que estar en constante búsqueda para mostrar tu trabajo, y creo que el consejo final es pues buscar otras personas que tengan ese interés. Entonces justamente vienes a una exposición, conoces a alguien, platicas con esa persona y van a exposiciones, a lo mejor se dan consejos. Entonces también crear comunidad creo que es muy, muy, muy importante, porque como decía, ¿no? O sea, todas las voces se escuchen más fuertes juntas a una sola. ¿Va? De nada. ¿Alguien más que tenga algún comentario? ¿Seguros? ¿Seguras? Sí, ok, a ver. Bueno, a mí me surgió la duda acerca de la narrativa que tienes, de la narrativa urbana que manejas. De alguna manera creo que mi pregunta es esa: ¿por qué la narrativa y la connotación es más hacia actualmente es más hacia lo urbano? ¿Por qué tienes esa narrativa como perspectiva? ¿Y qué sentimientos, qué emociones experimentas o qué conexión tienes con las personas? Porque creo que eso me da la impresión de que hay una conexión no solamente con estas personas de los 15 años, sino también con las personas de donde estaba, lo que nos mostraste es donde estaba la cabrita que llevaba. Creo que ese tipo de conexión, pues, sería mi duda. ¿Por qué tienes ese tipo de narrativa? Bueno, la primera pregunta que me dijiste, que fue la parte urbana, pues justamente creo que parte mucho de la idea de la observación del entorno. O sea, creo que sí, prácticamente todas son calles muy cercanas a donde estaba mi estudio, ¿no? Así era un entorno como muy inmediato. Entonces, creo que justo tanta observación del natural, tanto estar pensando de todo lo que pasa a nuestro alrededor, que muchas veces vamos tan rápido en la calle que no lo estamos observando realmente. Creo que disfruto mucho de poder observar pues todo lo que está pasando, ¿no? Y tratar de plasmarlo en la pintura tal vez no es tan fácil, porque es como, están vendiendo aguas, vestidos, esto, la calle, pasó el coche, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo transmitir esa emoción de movimiento? Y que creo que tiene que ver con una intención de comprender lo que había mencionado como una identidad, como ciudad tal vez, ¿no? Y ni siquiera como ciudad, o sea, más bien como, pues tal vez de esas calles del centro, ¿no? Que querer decir tal vez la ciudad es como muy, muy ambicioso. Entonces, a lo mejor pensar en cómo entender esta identidad de las calles, creo que eso me llamaba mucho la atención. Ahorita creo que no he trabajado tanto en mi obra más reciente esta parte urbana, pero justamente encontré esta idea de cómo nos vamos construyendo como culturalmente, como esta identidad, ¿no? Estas características que como que nos van definiendo y nos van caracterizando realmente como habitantes de pues, cierto lugar, ¿no? Entonces creo que sí, esa cuestión de la urbe me llamaba la atención. También creo que justo estar fuera un tiempo y regresar, como que valoras también ese pequeño caos que sucede alrededor y lo empiezas a observar. Y creo que me interesa mucho como respondiendo ya a la segunda pregunta, como esta conexión a que a lo mejor, por ejemplo, hay fiestas, como es la fiesta de 15 años,
que justamente vemos en muchísimas personas, no importa de qué parte de la ciudad vengas, del contexto, todo, es algo que se sigue practicando y a lo mejor ya no, algunas personas lo pueden hacer muy tradicional como se estilaba antes y a lo mejor hay personas que dicen, ay, bueno, yo lo hago más así o más de otra manera. Ahorita lo vemos mucho con las Homers, ¿no? Así ya muchas personas deciden irse en estas Homers, pero es algo que nos impacta en este caso a todas. De alguna manera vas a cumplir 15 años y vas a tener un evento como importante que va a marcar ciertas cosas en tu vida. Entonces creo que justo cuestionar también estas tradiciones y de dónde viene y por qué siguen existiendo, la idea de los vestidos, de quién hace un vals o no. Entonces creo que mi conexión es que a lo mejor lo hemos vivido, ¿no? O sea, definitivamente lo hemos vivido y a partir de ahí como que te genera como este cuestionamiento de todas estas tradiciones que seguimos y el decir, bueno, ¿por qué las hacemos? Y cómo permea en quién soy y qué cosas buenas me ha traído, qué cosas no. Entonces como que vamos deconstruyéndonos también como personas y no sé, quizá pensando en la chica de la izquierda, creo que pienso mucho justo en un contraste o sea, un poco surreal, ¿no? O sea, de vender como, porque justo pienso en estas imágenes que son como un sueño, ¿no? Donde a lo mejor dos cosas que son bastante diferentes las podemos tener juntas, que es primero pues vender bebidas en un carrito que están en la calle, ¿no? Y al lado tenemos a alguien como súper elegante con un gran vestido. Entonces, o en este caso, ¿no? Que tenemos a alguien que está en un vestido muy elegante, pero está completamente aburrida, ¿no? Así como está en una fiesta de 15 años, pero está recargada en la pared así de, ya, por favor. Entonces, justo me hace cuestionar estos pequeños momentos que vemos, o justamente mencionabas el de la cabra, ¿no? Que me hace pensar como... sí, ya hay otros, o sea, como que la modernidad ha llegado, este avance moderno tecnológico del transporte en moto llega a que pues, subas a la cabra así, te puedas transportar y pues generan imágenes que resultan un poco oníricas en ese sentido, porque tal vez no, bueno, tal vez si viviéramos ahí, tal vez las vemos más seguido, pero no siempre las ponemos a esa atención, porque sí están ahí, y por eso hablaba de la normalidad, ¿no? Porque decir, no son normales, pues no, están ahí todo el tiempo, tal vez no las observamos lo suficiente. Espero haber respondido la pregunta. Bueno, ¿alguien más? Bueno, yo quería abordar un poco más sobre, ahorita me vino a la mente sobre la parte del vestido de los 15 años. Recordar a esta chica también, ¿no? Que generó un boom a través de las redes sociales, que me parece que en San Luis Potosí o en Zacatecas, hace como 5 años, en donde al parecer en un principio no había gente o no iba a haber gente y ya al final casi todo el país se juntó para ir a esta fiesta. Entonces también todo ese significado que también hay, ¿no? en un vestido, ¿no? Pero también vestidos tradicionales como en otras partes, ¿no? del país, ¿no? Como en Oaxaca, que, o sea, sí es un vestido de 15 años, pero tiene elementos locales, ¿no? Entonces el vestido y el lugar también tiene mucho que ver, ¿no? También la importancia que le den. Y yo creo que parte del trabajo que tú nos vienes a mostrar, creo que es eso, ¿no? O sea, no nada más quedarnos con un solo momento, sino también en qué momentos podemos estar en diferentes partes, ¿no? Entonces, yo creo que esa es también la importancia de tu trabajo y que, bueno, agradecer tu buena disposición para venir, primero para prestarnos y posteriormente venir acá a tu espacio. ¿Alguien más que tenga algún comentario? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, si no hay comentarios, yo nada más quisiera, por último, que nos dijeras qué es sororidad para Elena Manero.
Bueno, sororidad para mí, justo como su palabra lo dice, que es esta hermana de Carmen, ¿no? Es justamente poder compartir ideas entre mujeres, unir voces para que suenen más fuerte, y creo que es algo que vivo muchísimo. O sea, afortunadamente tengo colegas increíbles, que aquí viene una de ellas, que justamente nos apoyamos, ¿no? Entre nosotras, y queremos generar pues más ruido, más propuestas, y creo que sororidad es pues poder entender también a la otra, ¿no? Escucharla y definitivamente pues unirnos, ¿no? Unirnos para poder generar nuevas propuestas y poder compartir, y sobre todo eso, creo que tiene que ver con compartir, porque no solamente pues tiene que ser algo artístico, ¿no? O algo político, o algo activista, ¿no? O sea, también se pueden compartir cosas pues de la vida diaria, de algo muy personal, porque al final es una amiga, ¿no? O sea, es alguien con quien vas a poder compartir pues muchas cosas. Entonces creo que es eso, creo que es esa unión entre mujeres que va a generar mucha fuerza, pero también puede ser una unión pues más hacia algo más personal, más íntimo. Entonces creo que eso es lo bonito de esa palabra, ¿no? Que puede abarcarse en múltiples maneras, y creo que entre mujeres y entre personas, ¿no? Tenemos que tener esa buena disposición, y poder, el hecho de poder compartir con alguien que tal vez ha vivido cosas diferentes, pero también similares, pues te puede enriquecer, y te puede enriquecer mucho como persona. Gracias, maestra. Pues bueno, si no hay alguien más que tenga algún comentario, pues bueno, pasaremos a hacer la entrega de este reconocimiento, que bueno, a la letra dice: el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, otorga el presente reconocimiento a Elena Manero por su excelente conferencia La tradición pictórica en el contexto contemporáneo, llevado a cabo en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, y firma la arqueóloga Estíbaliz Zaguay Ortiz, quien es encargada del despacho de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de los Volcanes. Pues muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.